Dentro de los episodios de este podcast nos hemos dado cuenta que a pesar de que el juego a nosotros nos da muchísima felicidad, memorias y para muchos sea un lugar de refugio, la verdad es que si indagamos en las historias de los habitantes de este juego, nos damos cuenta que tienen vidas muy destruidas y desgraciadas. Entre desapariciones, asesinatos, viajes en el tiempo, sims misteriosos enterrados, divorcios y matrimonios infelices. No muy lejos de la realidad, ¿verdad? Sin embargo, prestando atención a cada sim, cada uno tiene sus propios conflictos y de un modo u otro, nosotros queremos salvarlos. Ese es el caso de Agnes, aquella sim amargada que da golpes con su cartera y que se ha vuelto un ícono dentro de la comunidad. Es divertido provocarla para que nos dé un carterazo, pero detengámonos un poco a indagar en su historia. ¿Por qué es así? ¿Y qué relación tiene ella con los Lápida? Hola a todos, yo soy Amanda y bienvenidos una vez más a este podcast. El día de hoy hablaremos de una sim que no le caemos bien, pero que a nosotros, como jugadores, su amargura nos genera una cierta ternura. Hoy hablaremos de Agnes Culo Prieto, una sim tan de antaño como los mismísimos Lápida. Sin más que agregar, comencemos con la historia. Grumpy presenta Misterios del Plumbo, episodio 4, destinada a la soledad. Desde los Sims 1, con la expansión Primera Cita, conocemos a Agnes Culo Prieto, una señora que anda de aquí y allá, fastidiando a los Sims enamorados que dan sus muestras de afecto en público. Y ella, como buena señora, los pone en su lugar, los regaña. Y si la cosa se vuelve extrema, los golpea con el bolso que siempre anda en su mano. Se le considera una mujer anticuada e inadaptada a los tiempos modernos, muy al estilo del siglo XIX. Pero lo que poco sabemos es qué la llevó a ser así. No toda la vida Agnes fue una mujer amargada por el romance y negada a ver que otros fueran felices en pareja. No, Agnes no amó una vez, sino 2 veces en toda su vida y en ambas ocasiones no salió bien. Agnes es la hija de Simón y Prudencia, junto con su hermana Cornelia. Nacieron y crecieron en el recién fundado pueblo de Sunset Valley. Su padre era socio y amigo de Víctor Lápida, en aquel entonces el patriarca del clan, y su madre era íntima amiga de Gretel, esposa de Víctor. Junto con la familia del Solar hicieron crecer aquel pueblo y se llamaban a sí mismos los fundadores, aunque este título se le daría totalmente a los Lápida más adelante. Agnes tuvo una niñez normal y privilegiada, al igual que su hermana Cornelia, quien no deja de hablar de su ya arreglado matrimonio con el heredero Lápida, Gunther. Agnes no podía creer que su hermana estuviera enamorada de un muchacho a quien no conocía de nada. Gunther era educado, sí, y no se necesitaba más de 2 dedos de frente para notar que evitaba a su hermana deliberadamente. Agnes odió esa sensación de casarse por negocios. Su padre le había propuesto a uno de los Solar, pero este se decantó por Frida Lápida. Simón, el padre, molesto con la decisión del muchacho, presionó a Cornelia de que debía casarse, quisiera o no, con Gunther Lápida. No podían dejarlos de lado en la alta sociedad. Gunther claramente no está interesado en ti, le advirtió a Agnes. Es solo tímido, Agnes. No seas tan metiche, le respondió su hermana. Contigo quizás sea tímido, pero es obvio que tú no le interesas.
¿Vas a aceptar un matrimonio así donde no hay amor? Miró a su hermana Cornelia con mucha pena. Agnes no podía imaginar una vida sin amor. No lo había visto en sus padres, claro que no. Simón se había casado con Prudencia por conveniencia, como todos los matrimonios de esa generación. Pero lo había vivido en libros. El amor era real, al menos ahí. Agnes, si Gunther no se enamora de mí, es porque es un estúpido, primero. Y segundo, mira a nuestros padres, viven plenos y felices en su matrimonio, y fue arreglado. Cornelia la vio con dureza. Agnes quiso replicar, pero se abstuvo. Discutir con la necedad de su hermana era igual que pelearse con una estatua del salón de la nueva mansión. Sintió pena por ella. Días después se animó a hablar con su padre y preguntarle qué sería de su futuro ahora que no tenía ningún matrimonio arreglado. Simón estaba cansado de su hija Agnes, ya que ésta era un espíritu libre, enamoradizo y demasiado lista para su conveniencia. Era más fácil controlar a su hermana mayor. Sin embargo, la amaba mucho. Decía que era su alegría. Haz lo que quieras, hija, le había contestado este. Agnes pronto decidió ampliar sus conocimientos de literatura y estudiar precisamente eso. Fue allí, en la facultad, donde conoció a un guapísimo muchacho que estudiaba la carrera de negocios y estaba en el equipo de polo de la universidad. Carismático hasta la médula, risueño y con una risa muy escandalosa, pero muy armoniosa. Todas las compañeras de Agnes estaban extasiadas por aquel muchacho de cuerpo fornido, rubio y ojos azules, incluida la misma Agnes. Su personalidad radiante y su atractivo físico no habían hecho más que engancharla. Era perfecto, pero ella no se atrevía a hablarle. Parecía que todas las chicas, incluidas las de la hermandad, habían acordado que Eric, así se llamaba el chico, era de todas, y nadie debía tener una relación con él ni insinuársele. Agnes aceptó tal acuerdo por presión social, porque la verdad es que se moría por hablarle. Una mañana de camino a su clase de literatura clásica, se encontró con Eric en la entrada. Este la miró y le sonrió como siempre hacía con todas las demás. ¿Estaré muerto?, preguntó a Agnes. Ella lo miró sorprendida. No, creo que no lo estás, respondió seria. Es que nunca había visto un ángel y creo que es la primera vez. ¿Cuándo caíste del cielo?, le preguntó con toda galantería. Los colores se le subieron a la cabeza a la pobre Agnes, haciendo que se pusiera del color de un tomate. ¿Qué cosas dices?, bufó y siguió su camino. Me llamo Eric Darling, vengo de Hiding Springs. ¿Lo conoces? Tú debes ser Agnes, ¿cierto? He preguntado tu nombre a tus compañeras. Me preguntaba si te gustaría ir a una cita conmigo este sábado. Van a proyectar una película en el autocine de la universidad. Tengo auto. Agnes dejó de escuchar lo que decía Eric porque no lo podía creer. ¿La había invitado a una cita? ¿Qué quieres decir?, preguntó incrédula. Eric abrió los ojos como platos y dio la más estruendosa pero melodiosa de sus risas. ¿Quieres ir a una cita conmigo este sábado, Agnes?, volvió a preguntar un poco más tranquilo. No puedo, contestó, y sintió que todos sus huesos se le caían a los pies. ¿Por qué no? ¿Es por esa ley tonta que se han inventado las chicas?, preguntó tapándose la sonrisa con la mano. Sí, van a matarme si acepto. Agnes frunció el ceño. ¿Y tú qué quieres, Agnes?, Eric cruzó los brazos desafiándola y con una sonrisa ganadora en los labios. Me gustaría aceptar,
pero se apresuró a decir, no hay pero que valga, está hecho. El sábado a las 7 de la noche paso por ti a tu hermandad. Y con eso, Eric le guiñó el ojo y se fue. Agnes juraría que lo vio en un andar bailarín al muchacho. Rápidamente sus compañeras la rodearon y exigieron una explicación. Y que les contara qué le había dicho Eric. Agnes intentó calmarlas con mentiras, pero fue inútil. Todas habían escuchado al muchacho pedirle una cita. ¿No vas a ir, cierto?, preguntó una de ellas. No puede ir, tenemos un trato, respondió otra. Agnes quería que la tragara la tierra. Si las cosas salían bien el sábado con Eric, sería una chica muerta, marginada y odiada. Pero la verdad era que sí deseaba ir con el chico más popular de la universidad, o al menos tener la experiencia. No es que se fueran a casar, ¿o sí? Eric llegó puntual por ella. Para evitar problemas con sus compañeras de casa, lo esperó fuera. La cita fue maravillosa. La película fue una comedia. Eric era tan amable y gracioso como siempre. Cuando ella le contaba sobre su vida, sus expresiones eran de total asombro. Los meses pasaron y Eric nunca perdió el interés ni el asombro en lo que ella decía, en las historias de sus libros y en sus propias experiencias. Siempre le decía que cada día se enamoraba más de ella. Siempre que la veía le llevaba flores, le dejaba notas en sus libros, la esperaba después de clases y ella lo apoyaba en sus estudios, sobre todo en materias que a él se le complicaban, y le daba ánimos en sus partidos de polo. Cuando se graduaron finalmente de la universidad, Eric decidió proponerle matrimonio a su amada Agnes. Ella aceptó su propuesta con lágrimas de felicidad. Lo había logrado, se había enamorado de alguien especial y este hombre la amaba de vuelta. 2 días después llegó a la mansión de sus padres. Simón echaba chispas por los ojos. Cornelia estaba llorando desconsolada y Prudencia le daba consuelo. Eric se presentó con formalidad y Simón lo aceptó con cordialidad, pero claramente el clima era tenso. Agnes se enteró que Gunther Lápida había roto el arreglo de compromiso con su hermana, porque se había enamorado de una compañera de trabajo en la compañía de su padre. Eric, como era de expresivo, le dijo a Cornelia que pronto encontraría el amor, que Gunther se lo perdía. Su hermana asintió con resignación. Creo que daremos la noticia luego, querida. Tu hermana debe calmarse primero, le dijo su prometido en privado, pero Cornelia logró escuchar. ¿Qué noticia, Agnes?, demandó su hermana mayor. No es nada, Cornelia, no es nada, contestó Agnes. Dinos, hija, exigió su padre. Creo que no es el momento, padre, volvió a contestar Agnes. Demando que me digas, hija. La voz de su padre retumbó el salón y Eric se puso de pie y protegió a Agnes. He pedido la mano de su hija en matrimonio, señor Culo Prieto, pero no es el momento. Su hija mayor pasa por una mala racha. Agnes nunca había visto a Eric molesto. Aquella expresión no iba con su rostro risueño y su expresión despreocupada de siempre. ¿Qué? ¿Matrimonio?, preguntó su madre. Sí, madre, matrimonio, respondió Agnes con un suspiro e incómoda. Miró a su hermana, quien estaba incrédula ante la noticia. ¡Excelente!, gritó su padre. Al menos una de ustedes se casará. Felicidades, Agnes, dijo, y cayó como un balde de agua helada en la pareja. Cornelia nunca la había mirado con tanto odio en su vida y esta fue la primera vez. La boda fue grandilocuente, ya que los Darling eran una familia aristócrata antigua, llena de generaciones de líderes y protectores. Simón no cabía de la felicidad. Había perdido su alianza con los Lápida, pero los Darling eran una mejor posición social y más amables incluso.
Agnes nunca había sido tan feliz, pero su felicidad se apagó cuando vio a su hermana con la más horripilante expresión de odio. Se acercó a ella con cautela y preguntó si se encontraba bien, a lo que Cornelia respondió que sí, pero sentía un poco de envidia. Cornelia creyó que debió aspirar a eso precisamente, y no que el amor vendría después del matrimonio. Agnes la abrazó fuerte y le dijo: «Pronto encontrarás el amor, querida hermana, pero primero debes dejarte amar y olvidar a Gunther». Los novios salieron de la carroza matrimonial de recién casados rumbo a Isla Paradiso, un lugar, como su nombre lo decía, paradisiaco, para pasar su luna de miel. Ya habían dejado lista su nueva casa en Sunset Valley. Agnes había insistido en volver a su ciudad de origen para criar a sus hijos. Nadie lo sabía, pero ya estaban esperando a uno. Y gracias al cielo se habían casado pronto, porque el escándalo que sería. Suficiente había sido con el escándalo de Gunther y Cornelia para los periódicos. Habían dejado la habitación a medias porque no sabían si sería un niño o una niña, y querían decorarlo en la dulce espera. La mañana siguiente tomaron el sol, caminaron por la fosa de carbón del lujoso hotel a las orillas del mar. Agnes no podía creer lo feliz que era y lo enamorada que estaba de su esposo. Eric nunca había aprendido a nadar y estaba tomando clases con uno de los salvavidas que estaba fuera de turno. Las clases estaban saliendo bien. Para ser un adulto aprendía rápido. Las náuseas matutinas empezaban y esa mañana Agnes le dijo a Eric que se quedaría en cama y bajaría a desayunar con él más tarde después de su clase de natación. Eric le dio un beso en la frente y en el vientre y prometió subir por ella más tarde. Ella volvió a la cama, pero al cabo de unos minutos escuchó un gran alboroto fuera de su habitación. Salió de inmediato con el corazón desembocado. No veía a Eric por ningún lado. Las lágrimas empezaron a salir desbordadas, imaginando lo peor. Una empleada del hotel la reconoció y le pidió por favor que mantuviera la calma. Los socorristas estaban intentando lo mejor. «¿Qué pasó?», exigió ella con voz gutural. «El señor se metió al agua y no pudo salir. Se ha ahogado», respondió la muchacha en un hilo de voz. Agnes cayó de rodillas al suelo, atónita. Uno de los salvavidas se le acercó para darle la terrible noticia que el señor Darling había fallecido por ahogamiento. Agnes dijo que había otro salvavidas que lo estaba asesorando y demandó saber dónde estaba. El salvavidas dijo que Eric había llegado temprano a su clase y que su instructor se había atrasado 10 minutos porque su esposa estaba enferma. Si tan solo Eric se hubiera esperado en la orilla de la playa. Pero él no era así. Él era desafiante. Agnes volvió a una casa vacía después del funeral y colocó las cenizas de su esposo en el jardín donde sería su nuevo hogar. Eric era un alma noble, transparente como un cristal. Nunca tenía malas intenciones, pero su alma se corrompió al acompañarme al más allá. Sabía que Agnes se pondría muy triste por su partida, pero la muerte es inevitable. No es el primer sim que se niega a irse. Muchos logran viajar del mundo de los muertos hacia el de los vivos para visitar a sus seres queridos, para entender qué les pasó, o muchas veces no saben siquiera qué les ha pasado. Eric fue muy consciente que se había muerto. Su entrenador no había llegado y él se creyó con la confianza suficiente para nadar solo en mar abierto. Se había arrepentido en el último momento, pero ya era demasiado tarde. Las corrientes durante esa mañana eran fuertes y al ser muy temprano, nadie lo vio entrar al agua.
de esa forma tan imprudente, sino hasta que su entrenador llegó. Había sido arrastrado a la orilla, pero ya no habían esperanzas. Agnes día con día intentaba entender qué había pasado. Se culpaba por no haberlo retenido unos minutos más en cama, o ella tener la voluntad de levantarse y acompañarlo. Desde niña había aprendido a nadar. Ella lo hubiese salvado. Todas las noches lloraba y no deseaba recibir visitas de nadie. Aún no les contaba a sus padres que esperaba un hijo, porque bien se sabe que esas primeras etapas del embarazo son muy delicadas. Y el peor de sus temores sucedió. Cornelia, su hermana, llegó para acompañarla. Ya tenía un mes de duelo y se preocupaba por su salud. Por la mañana temprano, Agnes se levantó al baño como es usual, y al sentarse su presión se bajó. Y ya se imaginarán qué sucedió. Pidió a gritos ayuda, y su hermana subió al baño, rompiendo la puerta como si su vida dependiera de ello. Supo inmediatamente qué había pasado. Siempre es triste para mí enterarme de estas situaciones. Cornelia acompañó a Agnes en todo el proceso después de lo ocurrido en el baño de la casa. El doctor le dio la terrible noticia que no podría tener más hijos. Esto destrozó el alma de Agnes. Había perdido a su esposo y a su hijo en menos de un mes. En las noches, ella juraba que escuchaba a Eric en casa, hablando y buscándola. No se atrevía a verlo, quedaría más loca de lo que ya se sentía, y tampoco quería darle la noticia de la pérdida de su bebé. Al pasar los años, Agnes pudo recuperarse. No había perdido su espíritu, y su padre le ordenó que debía casarse con un primo tercero, Robert, ya que debía asegurarse su futuro. Agnes nunca había conocido el trabajo hasta que murió Eric. Trabajaba en la tienda de libros de Sunset Valley y adoraba ese trabajo, pero sabía que eso no llenaría nunca los altos estándares de su padre. Agnes aceptó resignada la propuesta de Robert Culo Prieto. Al final, no perdería su apellido, y era bastante común aún el arreglar matrimonios, y que quedara en familia también. Ella le advirtió a Robert que si lo que buscaba era un heredero, no lo obtendría casándose con ella. Eso a modo de incluso defenderse ella misma más adelante y también evitar este matrimonio. Robert, que era un poco mayor que Agnes, le dijo: «Querida mía, busco compañía, no a quien dejarle mis negocios y tierras. Tengo un sobrino para eso y si tu deseo es tener hijos, podemos adoptar uno». Le dio un beso en la mano. Agnes decidió que no adoptarían a ningún niño y Robert aceptó sin hacer escándalo. Al llegar por ella a su casa, el fantasma de Eric intentó espantar a Robert. El señor estaba acostumbrado, ya que en su vieja mansión vivían muchos fantasmas de sus antepasados, incluyendo lo de sus padres. Claramente, ninguno era tan hostil como el fantasma de Eric, quien, hasta este punto, aún no aceptaba su muerte. Se aseguró de honrar al antiguo amado de su futura esposa, pero no le permitiría que se involucrara en sus vidas. Y ellos y él estaban en planos distintos. Y sobre todo, Agnes merecía ser feliz. Y habría tenido una vida feliz si Robert no fuera tan mayor. Con los años, Robert murió en casa, tranquilo, acostado en cama, después de batallar con la propia vejez. Agnes, ya con canas en su hermosa cabellera rubia platino, lo despidió
y le dio las gracias por darle una segunda oportunidad y por regalarle el más pasivo y maduro de los amores. Dentro del dolor que cargaba el alma de Agnes, poco a poco las muestras de cariño en público le empezaron a sentar mal. La pérdida de 2 esposos era una tragedia que su sensible corazón no toleró. Recordaba las risas con Eric y los paseos en el parque con charlas infinitas junto con Robert. Se había proyectado una vida feliz, los demás que fueran desgraciados, mas ella no. Pero el tiro le había salido mal, y ahora cada día envejecía más, y cada día se quedaba más sola. Sus padres ya habían fallecido a este punto. Su hermana Cornelia estaba ya mayor, y su sobrino Homero estaba tan centrado en su nueva vida familiar junto con su esposa, que poco se acordaba de su tía. Su amargura se maduraba con la edad. Cada día más odiaba la idea del amor. Odiaba que los jovencitos fueran tan estúpidos. La vida es dura, y esa gente poco sabe. Se aisló del mundo, y cuando salía a dar sus paseos por la ciudad, detestaba ver a los jovencitos dándose muestras de amor tan deliberadamente en la calle. ¿Dónde estaban sus modales? ¿Dónde quedaba el pudor? Pobre Agnes. Sus propios recuerdos, en lugar de darle una hermosa nostalgia, la atormentaban a diario, y no podía ver a nadie más feliz. Con esto terminamos la historia de hoy. ¿Has intentado arreglar la vida de Agnes en Sunset Valley? Antes de terminar este episodio, quiero pedir una disculpa por el atraso en los episodios de Misterios del Plum Buff. Ha sido un poco difícil para mí escribir estas historias y traérselas, sobre todo para evitar discrepancias en la historia original y al mismo tiempo hacer una historia original de mi parte. Todos los episodios que han escuchado hasta este punto los escribo yo y únicamente investigo un poco de otras fuentes, como la Simpedia, tanto en inglés como en español, y de otros creadores de contenido. Sin embargo, para evitar cualquier malentendido, intento siempre poner parte originales de mí, incluso diálogos que muy probablemente no existan. Muy probablemente ni siquiera sepamos que eso dicen porque hablan en otro idioma. Pero les agradezco muchísimo por escuchar. Me alegra mucho que les guste este podcast, o más bien, estos relatos de los Sims. Espero que les haya gustado la historia de hoy. Si es así, no olviden de regalarme un me gusta si lo escuchan por YouTube, y pueden suscribirse a mi canal si es la primera vez que te pasas por aquí. No olvides seguirme en mis redes sociales. También tengo un servidor en Discord. Ahí platico con mis suscriptores. Muchas gracias a los miembros del canal. Y muchas gracias si te has unido recientemente. Les mando un abrazo. Y nos escuchamos en un siguiente podcast.